Segunda Crónicas, capítulo 20. Segunda Crónicas 20, versículo 1. Dice: los moabitas le declararon la guerra a Josafat. Estaba en medio de un gran problema. Entonces Josafat se dispuso a buscar a Dios y ordenó que todos ayunaran. En todas las ciudades la gente se reunió para pedir la ayuda del Señor. Y Josafat se puso de pie en el templo del Señor y dijo: Señor, nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar a ese gran ejército que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. Y por eso volvemos a ti nuestra mirada. El Espíritu del Señor dijo: no tengan miedo, porque esta batalla no la libran ustedes, sino Dios. Simplemente quédense quietos y contemplen cómo el Señor los va a salvar. Entonces Josafat se inclinó de cara al suelo. ¿Quién? Josafat. ¿Quién era? El líder, el principal líder. Se inclinó de cara al suelo y lo mismo que todos los demás de Judá, se postraron delante del Señor y lo adoraron. Cuando enfrentamos un problema, nosotros tenemos dos opciones: o lo hacemos solo o pedimos ayuda. Cuando cada uno de nosotros tiene que enfrentar un problema, ¿lo podemos hacer solitos o pedimos ayuda? Josafat fue uno de aquellos que pidió ayuda. Pero el gran interrogante que siempre se plantea es: ¿a quién le pedimos ayuda? Josafat tiene algo que enseñarnos en esta mañana. Josafat buscó la ayuda de Dios en medio de su gran problema. Imagínense lo que sucedería si nosotros hiciéramos lo mismo. Imagínate lo que podría suceder si en medio de nuestra tormenta, de nuestros problemas, buscáramos el rostro de Dios para que nos ayudara. Pero entiéndase bien, este hombre Josafat no solo buscó la ayuda de Dios cuando estaba en medio de una dificultad, sino que era su costumbre, era habitual en él buscar la ayuda de Dios o buscar el rostro de Dios. La Biblia dice que vivía comprometido con el Señor todos los días de su vida. No es que buscó a Dios cuando lo necesitó. No es que simplemente buscó a Dios cuando lo necesitó, sino que él era una persona habituada a buscar el rostro de Dios. Por eso dice la Biblia, y ahora lo vamos a leer. Por eso, porque como él estaba comprometido con Dios todos los días vivía comprometido con Dios y con su obra. Por eso Dios lo ayudó en esta situación. Vamos a leerlo. Dice Segunda Crónicas, capítulo 17, versículo 3 al 6. Dice: el Señor estaba con Josafat porque buscó a Dios, obedeció sus mandamientos y estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Josafat era un hombre rico, era un hombre poderoso y tenía un gran ejército. Sin embargo, buscó la ayuda de Dios en primer lugar. Mire, si nosotros hiciéramos lo mismo, en lugar de confiar en nuestras fuerzas, en nuestros recursos que son finitos y que muchas veces no dan resultados, y nos enfrentamos a los mismos problemas y cambiamos de estrategia y cambiamos de método para
para ver si la cosa se soluciona. Mire, si nosotros en primera medida recurriéramos al Señor. Se escucha por ahí de que Dios y el Evangelio es para los que menos tienen, para los menos cultos. Vaya usted a decirle eso a Josafat, un hombre rico, un hombre de posesiones, un hombre de influencia, un hombre con un gran ejército. Aún así, dice que él, como primera medida, buscó el rostro de Dios porque era un hombre que estaba comprometido permanentemente con Dios, todos los días de su vida. Entonces, cuando lo necesitó, dice la Biblia, que el Señor estuvo con él. Imagínese lo que podría suceder con nosotros si todos los días de la vida buscáramos al Señor. Lo que me llama la atención de este líder es que la Biblia dice que él buscó el rostro de Dios y mandó a todo el mundo a que ayunaran. Pero el pueblo ayunó, sí, es verdad, pero hizo exactamente lo mismo que hizo Josafat. Simplemente él los guió para que ayunaran. Pero ellos, dice la Biblia, buscaron también el rostro de Dios. Lo hicieron como lo hizo su líder. Siempre el líder va a ser la clave. El líder en la casa, el líder en el colegio, el líder en la oficina, el líder en la universidad, el líder en la municipalidad, el líder en la gobernación, el líder en el país, el líder en la iglesia, siempre va a ser lo mismo. El clavo o la clave en cualquier lugar siempre son los líderes. Dice que este líder buscó a Dios e inspiró a todo el mundo a hacer lo mismo. Por eso tenemos que tener en cuenta que a veces los líderes somos el tope en el crecimiento espiritual de las personas que vienen detrás, o simplemente somos aquellos que le allanamos el camino. La gente no va a ir más allá de donde tú estás en tu relación con Dios. No puedes pretender que la gente haga lo que tú no haces. No puedes pretender que en tu casa papá, mamá, tus hijos hagan lo que tú no haces. No puedes pretender en tu oficina, en tu trabajo, que la gente haga lo que tú no haces. Tú marcas un estilo, tú marcas el camino para la gente. Por eso el clavo o la clave en el desarrollo espiritual de las personas que vienen detrás siempre será el líder. Si el líder busca a Dios, si el líder se humilla, si el líder busca el rostro de Dios, entonces tarde o temprano la gente que viene detrás de él hará lo mismo y pondrá a Dios en primer lugar en su vida. Es serio lo que estoy diciendo, es serio. Es serio porque usted lo ve en todos los ámbitos. Cambia el líder, cambia la organización. Cambia el líder, cambia el país. Cambia el líder, cambia la iglesia. Y no hablo de cambiar uno por otro. Si la misma persona cambia para bien, entonces para bien cambia la organización, la institución, la iglesia, la escuela, la oficina. Cambia para bien. Lo que necesitamos son líderes comprometidos con Dios. Líderes que marquen el camino, líderes que van detrás de Dios, buscan su obediencia, su santidad, porque de esa manera están marcando un camino para la gente que viene detrás. Es serio lo que digo. Imagínate lo que podría suceder en una casa. No empecemos por el país, empecemos por un hogar. Imagínate lo que podría suceder en un hogar si papá y mamá buscaran a Dios. Mi pregunta es, ¿qué otro mejor legado usted y yo podemos dejarle a nuestros hijos y a las próximas generaciones? Dígame, ¿qué otro mejor legado podríamos dejarle? ¿Qué otra cosa puede hacer usted mejor por sus hijos y por las personas a las que ama que buscar usted a Dios, que apasionarse por Dios y poner a Dios en primer lugar en su vida y en su hogar? Dígame, ¿qué otra cosa mejor puede hacer usted por los que ama? Imagínate si en el colegio los directores y los maestros se decidieran a buscar a Dios. ¡Wow! ¡Qué revolución sería eso! ¡Qué transformación!
Imagínate si en tu trabajo tú te dispusieras a buscar el líder en la oficina, en la peluquería, el líder donde sea donde trabajes, el líder. Imagínate lo que podría suceder si aquellos que lideran buscaran a Dios. Imagínate lo que podría suceder en un colegio, en una repartición pública, en una municipalidad, en un país. Imagínate lo que podría suceder si aquellos que la lideran. Imagínate lo que podría suceder en una iglesia. Si los líderes, los pastores se decidieran a buscar a Dios apasionadamente, eso sería una revolución sin precedente. Porque Dios, esas personas estarían marcando el camino para que las otras personas hagan lo mismo. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y tener una palabra de aliento para comenzar el día bendecidos. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362-443-8000. Dice que Josafat se humilló para consultar a Dios y todo el mundo hizo lo mismo. Nadie se los pidió. Nadie les pidió que hicieran eso, solamente les pidió que ayunaran. Sin embargo, todo el mundo hizo lo que hizo el líder, buscó la ayuda del Señor. Mire, dice 2 Crónicas 24 para que lo vean. Los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén a buscar la ayuda del Señor. Nadie les pidió eso, pero ellos hicieron exactamente lo que hizo su líder. Imagínate un padre o una madre buscando a Dios. Tarde o temprano su familia buscará al Dios que ellos están buscando. Tarde o temprano el Dios que estás buscando, también tu colegio, también las personas de tu oficina, las personas donde trabajas. Tarde o temprano esas personas imitarán tu ejemplo y buscarán a Dios. Tú persevera en esta búsqueda y pon a Dios en primer lugar en tu vida y te sorprenderás de lo que Dios va a hacer. Y él impulsó, porque el verdadero líder no es solamente una persona que busca a Dios, sino que impulsa a los demás a que también lo busquen. No es que solamente yo busco a Dios, sino que también anima a otros a que busquen a Dios. Mire lo que hace Josafat. 2 Crónicas 19:4. Josafat vivía en Jerusalén, pero solía salir a visitar a su gente. ¿Para qué? ¿Para ver cuáles eran sus necesidades? No, eso viene en segundo lugar. ¿Para qué salía a ver la gente? Para animar al pueblo a que volviera a Dios. Un líder que ama a Dios e impulsa a otros también a que lo amen. Mire, 2 Crónicas 19:6. Josafat le recuerda a los líderes que la función del líder es siempre temer a Dios, buscar a Dios, agradar a Dios. Dice, recuerden, 2 Crónicas 19:6, recuerden que no juzgan para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Teman al Señor y juzguen con integridad. Y finalmente les indica el camino del liderazgo. 2 Crónicas capítulo 19 versículo 10. Ustedes líderes, y parece como que yo estuviera hablándole simplemente a los líderes de la iglesia. Olvídese todo, en más o en menos somos líderes, inclusive los adolescentes. En más o en menos tenemos influencia sobre otros. Dice, ustedes deben enseñarle a sus compatriotas, a las personas que les rodean, a obedecer
todo lo que Dios ha ordenado. Díganle a la gente que no ofenda a Dios para que Él no los castigue. Sigan ustedes mi consejo y no tendrán de qué arrepentirse. ¿Cuál es la responsabilidad que nos cabe a cada uno de nosotros? Número 1, ministrar a la presencia de Dios. Buscar el rostro de Dios. Número 2, hacer que otros hagan lo mismo. Chau, ahí se termina todo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Líder o cualquier persona, ¿cuál es tu responsabilidad? Ministrar a Dios, buscar a Dios, poner a Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, hacer que otros hagan lo mismo. Llevar a otros a que hagan lo mismo, a que pongan a Dios en primer lugar en su vida. Eso es todo. ¿Y de dónde lo saca, pastor? La Biblia lo dice. Deuteronomio capítulo 10, versículo 8 dice: el Señor puso aparte a la tribu de Leví para que estuviera en su presencia y lo sirviera. Y segunda Crónicas capítulo 19, versículo 10 dice: ustedes los líderes tienen que advertirles al pueblo que no pequen. Hoy se escucha tan poco la predicación de la santidad, del arrepentimiento, de la obediencia. Deben advertirles que no pequen contra el Señor para que Dios no se enoja con ustedes, los líderes, y también con los que están pecando. Si actúan así, no tendrán culpa. Hay que tener mucho cuidado de simpatizar. Hay que tener mucho cuidado de simpatizar con la conducta pecaminosa de la gente. Sí tenemos que compadecernos de las necesidades de la gente. Ese era Jesús, que se compadecía de las necesidades, pero Él nunca simpatizó con la conducta pecaminosa de la gente. Le dijo a la mujer y le dijo al otro: de ahora en adelante basta de pecar. De ahora para atrás todo perdonado, pero de ahora basta de pecar. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros los líderes, porque a veces por temor a la gente o por querer agradar a la gente, deshonramos a Dios. Nos ponemos del lado del pecador y deshonramos a Dios con muchísimo cuidado. Es cierto que tenemos que hacerlo con amor y corregir con amor, considerándonos a nosotros mismos, porque ninguno de nosotros es superior a otro. Ninguno. Es cierto que tenemos que hacer y corregir con amor. Claro que sí. Pero nuestro deber, mi amigo, mi hermano, mi deber aquí en la iglesia es decirle que la santidad y la obediencia atraen a Dios. Que deshonrar a Dios, que el pecado aleja a Dios, pero la obediencia y la santidad lo atraen. Es mi deber decirle que si usted quiere la presencia de Dios en su vida y en su hogar, y quiere la bendición de Dios y quiere el favor de Dios, no puede evadir los mandamientos de Dios. Es imposible. Es mi deber decírselo. Lo hago con amor, considerándome a mí mismo, porque soy tan falible como usted. Pero es mi deber decirle, líderes, es nuestro deber decirle a la gente que si quiere a Dios, si quiere la presencia de Dios, si quiere la bendición de Dios y quiere el favor de Dios, pues entonces no puede evadir los mandamientos. El camino de la obediencia y de la santidad siempre te llevan a la presencia de Dios. Si quieres presencia en tu vida, si quieres bendición, si quieres unción en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu ministerio, pues sigue el camino de la obediencia y de la santidad. No se pueden evadir los mandamientos de Dios y tener a Dios de tu lado. Con mucho amor, pero es nuestro deber. Y a veces por temor de la gente, por temor a que alguien se ofenda, o por el miedo a ofender, o porque uno quiere agradar a una persona, deja de indicarle el camino correcto. Guarda mucho cuidado con simpatizar con la conducta pecaminosa de la gente. Josafat le dijo a los líderes: ustedes tienen que advertirle a la gente que dejen de pecar, para que Dios no se enoja contra ustedes. ¿Han visto eso?
para que Dios no se enoje con los líderes, con nosotros. Es nuestro deber advertirle a la gente, y tampoco para que no se enoje con ellos. Adviértanle para que dejen de pecar. Siempre el camino de la obediencia y de la santidad te lleva a la presencia de Dios. No hay atajos a la presencia. Es el camino de la obediencia, es el camino de la santidad. El líder se postra buscando el rostro de Dios. La gente hace lo mismo. El líder va al templo a buscar la ayuda de Dios. La gente hace lo mismo. Mi pregunta es, ¿por qué al templo? ¿Advirtió? El líder les dice ayunen. Ellos ayunan, pero hacen algo más. Hacen lo que hace el líder. El líder viene al templo a buscar la ayuda de Dios, y todo el pueblo, gente de todas partes de la nación, se vienen a Jerusalén al templo a buscar la ayuda de Dios. Mi pregunta es, ¿por qué al templo? Porque si ustedes leen la parte en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde Salomón dedica el templo a Dios, el primer día en que se levanta el edificio y dedican el templo a Dios, dice que Dios descendió, la gloria llenó el lugar, los sacerdotes no pudieron ministrar a causa de la presencia de Dios. ¡Ay, bendito Señor! Dice que a causa de la presencia de Dios ellos no pudieron ministrar, el Señor descendió, y ahí hay una promesa que Josafat le recuerda a los líderes y le recuerda a Dios. Está bien recordarle las promesas a Dios. Cuando usted está en medio de un problema, recuérdele a Dios la promesa que ha hecho. Y le recuerda a Dios y a los líderes una promesa que hizo Dios. Dios dijo, si en alguna oportunidad vinieren los hijos de Israel o personas de cualquier lugar del mundo al templo y se postraren y tengan un corazón humilde y contrito y vengan y me busquen, yo oiré desde los cielos. Había una promesa que Dios le había hecho a Salomón, de que él iba a escuchar a toda persona que viniera al templo derramando su corazón y buscando su ayuda. Y no quiero hacerle decir a la Biblia algo que la Biblia no dice, ni quiero ser legalista, pero entiendo de que no es lo mismo ir a buscar a Dios al templo que buscar a Dios en cualquier otro lugar. Claro que Dios puede manifestarse en cualquier lugar, pero la Biblia nos habla de la carpa del encuentro, un lugar secreto. Jesús dijo, cuando ores, entra a tu habitación, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la oración en la carpa del encuentro, en la torre de vigilancia, en el lugar secreto. Está bien, ahí hay presencia. Pero Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Es decir, hay garantía de presencia cuando el pueblo se reúne. También habla de la carpa del encuentro y habla del aposento alto. El aposento alto es cuando se reúnen creyentes, cuando se reúnen varios creyentes en la casa, en la célula o en la iglesia. Este es el aposento alto, el lugar que tenemos para encontrarnos con Dios. Todas las semanas, mi amigo, mi hermano, todas las semanas las puertas de la iglesia están abiertas. A las 6 de la mañana los martes, a la noche, los domingos, los sábados. Estamos abiertos siempre, y es el lugar donde venimos todos como iglesia a buscar y adorar al mismo Dios. Todos nos reunimos buscando el rostro de Dios. Imagínate, llorando, clamando, adorando. Todo esto que hacemos de adorar y de buscar el rostro de Dios. Yo creo que las personas que siguen el consejo de Josafat y recuerdan la promesa que Dios le hizo a Salomón y vienen al templo y derraman su corazón cuando están en necesidad, vienen y derraman su corazón delante de Dios, yo estoy convencido que se llevan mucho más de acá que si buscaran a Dios en una plaza o que si buscaran a Dios en un estadio de fútbol. Creo eso, mi amigo. Ni se les ocurra dejar de venir al templo. Va con onda, El diablo pone en tu mente, es lo mismo si voy un domingo o voy cada 3 domingos. Es lo mismo, no es lo mismo.
Es lo mismo si voy un martes o si voy una vez cada... No es lo mismo. El diablo te hará creer que es lo mismo. Mi amigo Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos, allí estoy yo. ¿En qué otra promesa tenemos una garantía de presencia divina? Yo creo que todo este esfuerzo que hacemos, la iglesia, de venir y adorar y postrarnos reunidos en adoración, tiene algo, hay algo acá cuando nos reunimos. Y eso es la presencia de Dios. Nos llevamos mucho más a casa cuando venimos al templo, al lugar de la presencia de Dios, que cuando buscamos a Dios en otro lugar. Ni se les ocurra dejar de venir al templo. Cuando usted tenga una necesidad, ¿cuál es el primer lugar? A Dios, al templo. Dios quiere hablarte. Hasta que Dios no te hable, no te muevas. Una vez que haya hablado, no te detengas. Dios habla. Yo lo escuché, te guiará en un camino de descubrimiento para escuchar a Dios. Y si prestas atención, oirás su voz. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. Tenemos distribución nacional e internacional. También disponible en ebook y audiolibro. Descubrí más recursos en la biblioteca más completa de familia, ingresando en www.placeresperfectos.com.ar. También aprovecha nuestras propuestas educativas y capacitate online. Curso de prevención e intervención en abuso sexual infantil, curso básico de educación sexual a distancia y curso avanzado de educación sexual a distancia. Además, te invitamos a ser parte de la campaña internacional de prevención del abuso sexual infantil. Informate en www.todoscontraelabusoinfantil.org. Cuando usted tenga un problema, el primer lugar donde tiene que recurrir es a Dios. Venir al templo y postrarse delante del Señor. Si Él dijo que ahí estaba. Por eso Josafat fue al templo a buscar la ayuda de Dios. Por eso la nación fue al templo a buscar la ayuda de Dios. Es una mentira del diablo de que podemos venir o no podemos venir. Total, Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes, pero no en todas partes le gusta estar. Porque como Él es omnipresente, está en todas partes, pero no en todas partes le gusta estar. Hay lugares donde le gusta estar más que otros. Imagínese toda la iglesia reunida toda la semana buscando el rostro de Dios, diciéndole al Espíritu Santo que eres bienvenido. ¡Wow! Yo no puedo dejar de creer de que acá nos llevamos mucho más de lo que nos llevaríamos si no vendríamos. ¿Qué quiere que yo le diga? Estoy convencido de eso. Ni se les ocurra dejar de venir al templo a buscar al Señor. Ahora, Josafat, Dios interviene, el Señor le dice, mía es la batalla, ustedes no van a tener por qué pelear. Y hay algo más que me sorprende de este pasaje. Es que aun cuando Dios le dice, quédense quietos muchachos, quédense quietos, quietito. Y vean cómo yo voy a hacer la cosa acá. Pero ¿cómo responde el pueblo? Siempre el pueblo va un paso más adelante. Porque Josafat le dijo, ayunen. Y ellos ayunaron y fueron al templo con Josafat a buscar a Dios. ¡Wow! Dios le dice, quédense quietitos y vean cómo yo. ¿Y ellos qué hacen? ¿Cómo responde el pueblo? Segunda Crónicas, capítulo 20, versículo 19. Dice, los levitas se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor. Eso no le pidió el Señor. Fueron un paso más. Se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor. No tenga miedo de abrir su boca y adorar cuando venimos a cantar acá en los cultos. Cántele al Señor, olvídese del mundo. Cántele al Señor, alabe al Señor. A viva voz dice que alabaron al Señor. Lea. Después el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas,
Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos del enemigo empezaran a atacarse entre sí. Los confundió y se empezaron a atacar entre sí. De modo que cuando el ejército de Israel, de Judá, llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. Luego todos volvieron a Jerusalén rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Yo entiendo que la adoración sigue siendo un buen antídoto para contrarrestar las influencias negativas del enemigo en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros negocios. La adoración. Me mandó un mensajito, Oscar, 2:09 de la madrugada. Así decía, 2.09, 2:09 de la madrugada. No habían comido los chicos, estaban cantando al Señor. Yo no escuché a las 2:09, escuché el día siguiente, ¿no? Y cuando escuché el mensaje, no pude dejar de conmoverme, de darle gracias al Señor. Mi amigo, ponga adoración y alabanza en la casa. En lugar de prender cosas que lo único que hacen es robarte la fe y apagarte la fe, sé sabio. Trae adoración a tu casa. Dice que cuando ellos comenzaron, la Biblia lo dice, que cuando comenzaron a cantar y a adorar, el Señor hizo que el enemigo se atacara entre sí. Imagínate si hay influencias del diablo operando en tu vida, en tus hijos, en tu familia, en tu economía. Imagínate y tú abres las puertas del hogar a la adoración y a la alabanza, poniendo música y cantando mientras haces las cosas, estás cantando, mientras vas en el auto van cantando y pones música y adoración al Señor. Imagínate lo que podría suceder en el mundo espiritual. Dice que cuando ellos comenzaron a cantar y adorar, Josafat no era ningún tonto. Josafat era rico, poderoso y tenía un gran ejército. Para aquellos que insinúan de que el evangelio y Dios es para la gente pobre, para la gente ignorante, este hombre tenía influencia, este hombre tenía en qué sostenerse. Sin embargo, él buscó el rostro de Dios. La sabiduría de este hombre es buscar a Dios en primer lugar. Y después contrató cantores y puso cantores para que vayan delante del ejército. Josafat sí que era sensible espiritualmente, pues imitemos la actitud de Josafat. Comience a cantarle al Señor. Ponga música en su casa, ponga música en su habitación y va a ver cómo se contrarrestan las influencias del enemigo sobre su vida. Saque la radio esa que lo llena simplemente de temores, de miedo y que solamente está profetizando el mal sobre su vida, sobre la nación. Saque toda esa crítica que lo único que hacen es apagar su fe. No digo que no tenemos que estar enterados, pero a veces satura y apaga nuestra fe. Ponga adoración, ponga alabanza, cántele a su Dios, que Dios puede con su situación. Nadie más puede con su problema. Solamente Dios puede hacerlo. ¿Sabe cuál es la lección más importante que yo extraigo de Josafat? ¿Sabe cuál es la lección más importante? Que cuando los recursos naturales no son suficientes para solucionar un problema, es de sabio apelar a lo sobrenatural. Usted me dice, pastor, no doy más, no puedo más, ya no sé qué hacer. Tengo este problema, que es mi gran problema, que es mi gigante. No sé cuál será. ¿Sabe qué yo aprendo de Josafat? La lección más importante es que cuando los recursos, usted lo intentó todo, los recursos naturales no funcionan y no te solucionan el problema. En lugar de adoptar un nuevo método y una nueva estrategia que parece que nunca dan resultados, porque ya lo intentaste todo en plano humano y no te da resultados, es de sabios apelar a lo sobrenatural, a una intervención divina. ¿Viste cuando la cosa no te funciona? A Elías no le funcionaba. Él buscaba por todos los medios hacer que la nación de Israel se volviera a Dios, hasta que un día se enojó y los confrontó. Muchachos, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos?
¿Hasta cuándo van a tener la mente dividida? ¿O son de acá o son de allá? Si Jehová es su Dios, síganlo a Él. Si Baal es su Dios, síganlo a Él. Él se enojó y los confrontó a todos. ¿Y cómo respondió el pueblo? Dice la Biblia, con silencio. No mencionó palabra. Con indiferencia, como diciéndole, por más que grite y diga todo lo que diga, el pastor, Entonces tuvo que apelar a una intervención de Dios. Cuando Dios descendió y bajó con fuego, todo el mundo se postró a sus pies. Lo que Elías no pudo lograr en el esfuerzo humano se vuelve algo sencillo y momentáneo, algo rápido, sencillo, cuando hay una intervención y un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Tu problema? ¿Lo intentaste? Mi propuesta es, si lo intentaste todo y estás en el fondo, mi propuesta es, ¿por qué no imitamos a Josafat? Josafat, él tenía, nosotros ya no, pero él tenía recursos para decir, puedo. Este ejército yo puedo, yo tengo más de 1 millón de soldados, puedo. Tengo dinero, tengo recursos y puedo. Sin embargo, él dijo, voy a buscar el rostro. ¿Y qué le dijo a Dios? No tengo las fuerzas suficientes para enfrentar este ejército. ¿Cómo que no tiene la fuerza suficiente y 1 millón de soldados? No, lo que él estaba queriendo decir, Señor, yo con esto no lo voy a lograr, por más que tenga, no lo voy a lograr. Entonces te pido que tomes el mando. Eso es lo que quería decir. No tengo la fuerza suficiente para enfrentar este ejército. No sé qué hacer. Si Josafat, que era rico, poderoso y tenía un gran... no sabía qué hacer, ¿y nosotros? Entonces él le dijo, se postró delante del Señor y le dijo, no sé qué hacer. Por eso vuelvo a ti mi rostro. No tengo la fuerza suficiente para enfrentar este gran ejército. No sé qué hacer. Por eso vuelvo a ti mi rostro. Imagínate si nosotros hiciéramos lo mismo. Y es lo que te propongo. ¿Por qué dar vueltas y vueltas apoyados en nuestras fuerzas finitas? ¿Por qué no buscamos una intervención divina? Y nos postramos delante de Dios y le decimos, ya no sé qué hacer, Señor. Lo intenté todo. No tengo las fuerzas para seguir y no sé qué hacer. Por eso vuelvo mi rostro a ti. Aquellas personas que hacen esto pueden esperar la misma respuesta que Dios le hizo a Josafat. Si usted y yo intentamos lo que intentó Josafat, de buscar a Dios y decirlo, no tengo fuerza suficiente para seguir adelante con mi vida, con este problema, con mi hijo o con lo económico, no tengo más. Ya no sé qué hacer, Señor. Por eso vuelvo a ti mi rostro. Es esperable que Dios nos responda de la misma manera que le respondió a Josafat. No tengas miedo. ¿Cuántos reciben esta palabra? No tengas miedo y no pierdas las esperanzas. En la otra versión dice, y no pierdas las esperanzas. ¿Cuántos reciben esta palabra? No tengas miedo ni pierdas las esperanzas, porque esta guerra no es tuya, no es de ustedes, sino de Dios. Quédense quietitos en sus puestos y verán cómo el Señor te rescata, te salva, te rescata de la situación en la que estás. Quédense quietos. No pierdas las esperanzas, no tengas miedo, porque esta batalla no es tuya. Claro, Josafat dijo, no, ya está en tus manos. Entonces Dios le dijo, esta ya no es tuya, esta ya es mía. ¿Y sabe por qué Dios no interviene ayudándonos en medio de los problemas? ¿Sabe por qué? Le voy a revelar. ¿Sabe por qué? Porque mientras nosotros estamos en control, Dios no puede hacer nada. Como es un caballero, mientras estés al control de la situación, Dios no puede intervenir. Pero cuando nosotros nos volvemos a Dios como hizo Josafat y le decimos, no tengo la fuerza suficiente, no sé qué hacer, vuelvo a ti, mi mirada como diciendo, todo está en tus manos, Dios dice, no tengas miedo, no pierdas las esperanzas, quédate quieto, porque no es tu batalla, sino la mía. Observa, quédate quieto y observa cómo el Señor libra esta batalla a tu favor.
¿Cuántos reciben esta palabra? Pónganse de pie, por favor, en esta mañana. Cierra tus ojos. ¿Cuántos en esta mañana le dirían a Dios lo que le dijo Josafat? ¿Cuántos en esta mañana le dirían al Señor: Señor, no tengo las fuerzas suficientes para enfrentar este problema, este gigante? Ni sé cómo hacerlo, no sé qué hacer. Por eso en esta mañana vuelvo a ti mis ojos. ¿Cuántos en esta mañana le dicen al Señor así? Ya no puedo. Y piensa en tu esposo, o en tu esposa, o en algún hijo descarriado, o piensa en tu economía, o piensa en tu matrimonio, o piensa en tu trabajo, en tu familia, en el colegio. ¿Cuántos en esta mañana le dirían al Señor: no tengo las fuerzas suficientes para seguir adelante, para enfrentar? Ni sé qué hacer. ¿Te animarías a decirle al Señor: no sé qué hacer? Por eso vuelvo a ti mi rostro en esta mañana. Díselo: vuelvo a ti mi rostro y pido tu ayuda, Señor. Busco tu ayuda, Señor. Recuerden lo que yo le dije al principio, que Josafat no solo buscó a Dios cuando lo necesitó. Estoy cansado de ver personas que buscan a Dios y cuando Dios le da lo que precisan, se olvidan de Dios. Josafat no era así. Por eso la Biblia dice que Dios estuvo con él, porque él estaba comprometido con el Señor todos los días. Pues cuando reciba la bendición que vino a buscar, entonces usted seguirá los caminos de Dios. No se olvidará de Dios. Y volverá como el único de los 10 leprosos que Jesús sanó. Fue uno solo el que volvió para dar gracias. Y Jesús le dijo: pero no fueron 10 los que fueron sanados, pero solamente uno volvió. Usted y yo seremos como ese leproso, volveremos a los pies del Señor para agradecer. Seremos eternamente agradecidos por lo que Dios hizo y lo que va a hacer con nosotros. En esta mañana, ¿cuántos en esta mañana dicen: Señor, no tengo las fuerzas suficientes, no sé qué hacer, por eso vuelvo a ti mi rostro y pido tu ayuda, Señor? Pues para esas personas yo espero también escuchar la voz de Dios que dice: no tengas miedo, no pierdas las esperanzas. Mi hermana, mi hermano, mi amigo, no pierdas las esperanzas, dice Dios. No tengas miedo, porque esta batalla no la libran ustedes, sino que es mía. Quédense quietos y observen cómo yo los salvo, cómo intervengo en esta situación. Yo los bendigo, levantemos su mano al cielo. Yo los bendigo para que esta decisión que estamos tomando como iglesia en esta mañana sea una decisión consistente, constante, de buscar el rostro de Dios, de buscar a Dios siempre. No solo en la necesidad, sino siempre. Señor, como iglesia no sabemos qué hacer. Como iglesia volvemos nuestros ojos a ti, Señor. Volvemos nuestro rostro a ti, Señor. No tenemos la fuerza suficiente para enfrentar este gran ejército. Por eso volvemos nuestro rostro a ti en esta mañana. Y yo los bendigo, iglesia, los bendigo. Yo le pido al Señor que Él sea quien supla todas tus necesidades. Que Él, que conoce tu vida y conoce también tus lágrimas y conoce tus deseos más íntimos, el deseo de agradar a Dios, el deseo de buscar a Dios. Dios que conoce tu corazón, pues Dios vendrá sobre tu vida. Él es tu pastor, Él es nuestro pastor y Él responderá a nuestra súplica como lo hizo con Josafat, que se volvió de corazón al Señor. Yo los bendigo, iglesia, los bendigo.